Hoy es 2 de abril y es una fecha importante para mí y para muchas personas. Eh, Tal vez una fecha no muy conocida. Es el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Autismo, tal vez un término que no está muy familiarizado por todo el mundo, ¿ya? Pero que aún así existe, ¿ya? Bueno, mi nombre es Gonzalo Gallegos y soy papá de un chico con autismo. Mi hijo se llama Gaspar, actualmente tiene 6 años, y también tengo a mi hija Josefa, también de 6 años. Eh, y bueno, quiero partir este video porque es un video que en el fondo que quiero compartir con ustedes algunos pensamientos y tal vez entregar un poco de información. Lógicamente que desde mi experiencia y desde el poco conocimiento que puedo llegar a entregar respecto a esta condición, ¿ya? Puesto que tampoco soy eh, un profesional eh, del área, ¿ya? La información que voy a entregar es desde mi perspectiva o desde mi experiencia personal, ¿ya? Siendo papá de un niño con autismo, ¿ya? Entonces lo primero que quiero en el fondo, eh, el primer tema que quiero tocar es un tema que tal vez pueda parecer un poco trivial, ¿ya? Pero que igual ha causado algo de polémica en los últimos años, que es justamente sobre el nombre de este día, Día Mundial de la Concientización del Autismo. ¿Y por qué digo que es un tema que ha causado algo de revuelo? Porque en algunas partes le dicen concientización y en otras partes le dicen concienciación. Y lo que se busca finalmente en esta definición es crear conciencia, ¿ya? Entonces, bueno, yo hice una rápida investigación como la que hacemos todos actualmente, ¿ya? Y busqué algunas definiciones, ¿ya? Lo primero, creo que la definición con la que debo partir es que es autismo, ¿ya? Entonces, bueno, según la Real Academia Española, ya tenemos una definición que dice que es un trastorno del desarrollo que afecta la comunicación y la interacción social, caracterizado por patrones de comportamiento restringidos, repetitivos y estereotipados. Personas están de acuerdo, otras no están de acuerdo con esta definición, ¿ya? Pero bueno, eso es lo que dice la RAE en este momento. Ya voy a entrar un poco en detalle eh, para poder explicar mejor, porque la definición igual es un poco tal vez confusa, ¿ya? Pero busqué para poder definir eh, qué, qué pasa cuando hablamos de crear conciencia, ¿ya? Con este nombre que se le puso este día. ¿Es concienciar o concientizar? ¿Ya? Y fíjense que según la RAE, ambas palabras son sinónimos, las dos existen, ¿ya? Y son sinónimos. Vale decir, podemos ocupar cualquiera, concienciar o concientizar. Por lo tanto, el día puede ser perfectamente el día de la concientización, como puede ser el día de la concienciación. eh, entonces, con eso en el fondo creo que queda despejada la duda, ¿ya? Eh, y como digo, finalmente lo que buscamos es crear conciencia en la gente que no está familiarizada con, con este concepto, el autismo, ¿ya? Eh, entonces, a ver, con respecto al término, ya la palabra autismo,
Y aquí voy a abordarlo un poco desde mi experiencia, ¿ya? Y un poco lógicamente también de conocimiento. El autismo primeramente se define como una condición, ¿ya? Y el término que más se utiliza es trastorno del espectro autista, ¿ya? Y, y se habla de un espectro porque abarca, abarca mucho, ¿ya? Están los chicos con autismo, están los chicos con Asperger, ¿ya? Y dentro de lo que son los chicos con autismo, en algún momento se habló de los niveles de autismo, ¿ya? Era común en un momento escuchar hablar de, oye, ¿qué nivel de autismo tiene tu hijo o tu hija? ¿Ya? Eh, cada cierto tiempo se va redefiniendo, ¿ya? En un momento también en lo que era Asperger pasó a estar como fuera de lo que era el trastorno del espectro autista, y actualmente nuevamente está dentro de la definición, ¿ya? Está dentro del espectro. Pero lo importante es definir que el autismo no es una enfermedad, es una condición, ¿ya? Y se habla de una condición. Un chico con autismo se dice que tiene una condición de autismo o condición de autista, también se habla de eso, ¿ya? Eh, y que es básicamente algo que lo va a acompañar toda su vida, ¿ya? No es una enfermedad, no es algo que tenga cura, ¿ya? Eh, para algunas personas, cuando se produce esta confusión, se genera una molestia muy grande, pero para otras, en realidad, como es mi caso, no tiene, digamos, gran relevancia. Si finalmente eh, lo que importa es que los chicos son así, ¿ya? Por lo menos para mí, ¿ya? Eh, entonces, ese es el primer tópico en el fondo que hay que tener muy en cuenta, que un chico con autismo no está enfermo, por ningún motivo está enfermo, él simplemente es diferente, ¿ya? Y cómo podríamos llegar a entender, ¿ya? Yo, como soy informático, lo voy a explicar de la siguiente forma. Imagínense un computador, ¿ya? Y un computador, como sabemos, es un aparato que internamente está cableado por un sinfín de circuitos, de cables, de conectores, ¿cierto? Transistores, en fin. Si hiciéramos un paralelo con el cerebro humano, ¿ya? El cerebro humano también es un conjunto de componentes que está eh, armado y cableado, ¿ya? De una forma. El, la mayoría o la generalidad, digamos, del cerebro humano, ¿ya? Está cableado de una forma eh, que podríamos decir típica, ¿ya? Sin embargo, el cerebro de los chicos con autismo está cableado de forma distinta, ¿ya? ¿Y eso qué implica? Que ellos perciben el mundo de una forma diferente, distinta como lo hacemos la mayoría, ¿ya? Al mismo tiempo, eso también les genera algunos problemas. Por ejemplo, es muy común que los chicos con autismo eh, tengan problemas de hipersensibilidad con algunos de sus sentidos, ¿ya?
por ejemplo, lugares con, con muchas personas, como por ejemplo, hablemos de un mall, ¿ya? Donde sabemos que hay mucho ruido, mucha gente, mucha bulla, ¿ya? Estos lugares tienden a hacer que los niños o niñas, personas en realidad con autismo, eh, se descompensen, ¿ya? Vale decir, su sentido auditivo se colapsa. Es tanto el estímulo que reciben en estos lugares eh, que a través del sentido de la audición, su cerebro en el fondo produce algo que, eh, que hace que ellos en el fondo se descompensen, que es un término que aprendemos nosotros a reconocer, ¿ya? Cuando por ejemplo un niño o una niña con autismo está descompensado, eh, lo, los que no tenemos autismo, los que somos eh, los que tenemos básicamente un cerebro neurotípico, eh, ese es el término que se utiliza, ¿ya? Lo vemos muchas veces y lo confundimos con un niño que está teniendo una pataleta. Los que somos papás, mamás de niños y niñas con autismo, aprendemos a diferenciarlo. Créanme que hay una gran diferencia, ¿ya? Pero para el resto se tiende a ver un niño que está teniendo una pataleta, que está teniendo un berrinche, que la mamá, que el papá no los educan bien. Uy, más encima hay todo un tema de crítica social encima, que no es fácil de llevar, ¿ya? Pero volviendo al tema, el, los chicos básicamente tienen una sobrecarga de estímulos en su cerebro con estos lugares, por ejemplo. Súmale que también hay muchos estímulos visuales, ¿ya? Aparte del ruido, ¿ya? Como por ejemplo también un lugar que es complicado, eh, el cine, un circo, eh, ese tipo de lugares les causa un efecto bastante negativo, ¿ya? ¿Y eso por qué? Porque su cerebro básicamente, como lo dije antes, funciona de forma distinta, ¿ya? Eh, no quiere decir que ellos no puedan hacer una u otra cosa como lo hacemos los que tenemos un cerebro neurotípico, ¿ya? Sino que lo pueden hacer pero de forma diferente, ¿ya? Mucho se habla eh, de que se tienen que acostumbrar, no, que se tienen que acostumbrar porque el mundo es así. Bueno, a nosotros los neurotípicos, cuando algo no nos gusta, no lo hacemos, ¿ya? No lo hacemos. Si no nos gusta ir al cine, no vamos al cine, ¿cierto? Y lo mismo pasa con los chicos dentro del espectro autista, ¿ya? Si no son tan diferentes, ¿ya? Funcionan de forma distinta, sí, pero también tiene mucho que ver eh, con la empatía que todos podamos tener con respecto a ellos, ellas, ¿ya? La percepción que tienen del mundo puede ser distinta, sí, por supuesto que sí, ¿ya? Pero no por eso quiere decir que sea una percepción errónea del mundo, ¿ya? De la realidad. Estos problemas sensoriales en el fondo
no solamente están presentes en los chicos con autismo, ¿ya? Eh, yo mismo tengo un tema de hipersensibilidad eh, al, a los ruidos fuertes o a lugares demasiado concurridos con gente. Y yo no tengo una condición de autismo, ¿ya? Pero aún así, eh, tengo esta hipersensibilidad sensorial en lo que es el- la parte auditiva, ¿ya? Por lo tanto, puedo entender bastante bien cuando mi hijo se tapa los oídos, ¿ya? Porque le molesta un ruido, ¿ya? Más común eh, que esta parte de la hipersensibilidad sensorial es la parte de la... Es más conocido el problema de la interacción social que tienen los chicos con autismo, ¿ya? Y eh, es tal vez el factor que más sobresale, ¿ya? Y que básicamente uno lo puede ver como que ellos simplemente no conectan con las personas, ¿ya? Es muy típico que un niño con autismo no establece, eh, no te mira directo a los ojos, ¿ya? Eh, Tú le puedes estar hablando y él o ella te puede estar escuchando, pero no te va a estar mirando directo a los ojos, ¿ya? Y ojo que no es un tema de que no, lo que pasa es que el niño es tímido, no, ¿ya? Es una de las características eh, del autismo, ¿ya? Cuesta que estos chicos, la verdad, que conecten a nivel social. Y eso les trae, la verdad, que hartos problemas, ¿ya? Sobre todo cuando los tratamos de forzar a entrar en un entorno social típico. Y el entorno social eh, más típico es el colegio para los niños, ¿cierto? Entonces, cuando tratamos de hacer que un niño con autismo encaje en una escuela tradicional, generalmente le vamos a causar un daño y no lo vamos a ayudar en nada a que se integre en la sociedad, que finalmente es una de las grandes metas eh, que se trata de lograr con las personas con autismo, ¿ya? Entonces, si decimos, chuta, es que no pueden ir a un colegio tradicional, ¿cómo? Bueno, todo tiene un proceso, todo tiene un proceso, ¿ya? Y los papás y mamás de chicos con autismo sabemos que los tiempos de nuestros hijos son diferentes a los de niños neurotípicos, ¿ya? Hemos aprendido a tener harta paciencia porque sabemos que los tiempos de nuestros hijos son diferentes, ¿ya? Es un problema, sí, claramente lo es, ¿ya? El hecho de que les cueste conectar a nivel social, pero no es imposible, para nada es imposible, simplemente hay que eh, enseñarles de una forma apropiada y para eso existen también lugares que se encargan de eso, ¿ya? Están las escuelas especiales, ¿ya? Eh, que se encargan
lograr entrenar básicamente a los chicos a base de técnicas especializadas. Y estos entrenamientos tienen que ir muy de la mano de tanto de los profesionales de la escuela como de la familia de los chicos con autismo. ¿Ya? Es un trabajo, la verdad, que muy metódico, y que tiene que ser muy rutinario también, para que en el fondo ellos empiecen a encontrar la forma, o empiecen a adquirir la forma, ¿ya?, de poder encajar en nuestra sociedad. Si ustedes se han dado cuenta, no he usado una palabra que es muy común escucharla y que también es una palabra que a los papás de chicos así nos ha complicado mucho en algún momento, y es cuando alguien nos pregunta: oye, tu hijo no es normal, ¿cierto? Hablar de normalidad, de lo que es normal. Claro, cuando uno en realidad no tiene ningún lazo con este mundo, hablar de lo que es normal o de lo que no es normal es súper fácil. Pero cuando uno está en este mundo de las necesidades especiales, esa palabra se vuelve súper crítica, porque uno aprende que realmente no existe la normalidad, ¿ya? Tal vez existen la generalidad o existe la mayoría, y que generalmente la mayoría define qué es lo normal. Pero como tal, no existe. Entonces, nosotros hablamos de que están los chicos con necesidades especiales, en este caso con autismo, y hablamos también de las personas neurotípicas, que finalmente están definidas porque son la mayoría, somos la mayoría. Me incluyo también finalmente porque mi cerebro es neurotípico, ¿ya? Y es realmente complicado y muchas veces llega a ser triste cuando alguna persona te dice: oye, pero es que tu hijo no es normal, pues. Uno la verdad es que no se siente muy apoyado cuando alguna persona te hace ese tipo de alcances. Muchas veces es por ignorancia, ¿ya? Uno aprende a percibir cuando una persona en realidad te hace este tipo de comentarios por ignorancia, y uno puede llegar a explicar, ¿ya? Pero también hay muchas personas que lo hacen de forma hiriente, ¿ya? Bueno, yo quiero la verdad que contarles un poco como en el fondo cómo ha sido, digamos, mi experiencia como papá de Gaspar. Mira, ¿por qué en el fondo estoy haciendo este video? Porque finalmente en los años que llevo en este mundo,
me he dado cuenta que lamentablemente los papás hombres suelen estar al margen de la realidad de sus hijos. ¿Ya? Y con este video en el fondo quiero decirles básicamente a quienes lo estén viendo que no solamente las mamás son las que están ahí con los chicos, ¿ya? También hay papás que están detrás. Me gustaría que hubieran más papás hombres, ¿ya? Que se involucraran, con todo lo que implica el mundo del autismo, el mundo en el que viven sus hijos o hijas, ¿ya? A ver, mi hijo Gaspar nació en septiembre del año 2012 y él venía trayendo un desarrollo dentro, digámoslo así, de lo típico, ¿ya? Comenzó a desarrollar lenguaje, todo en el fondo lo esperado de un niño cuando va creciendo, ¿ya? Durante el año 2013, sin ningún problema, un niño rico, exquisito, creciendo rápidamente. La verdad que él era muy, ¿cómo decirlo?, como muy adelantado en muchas cosas, ¿ya? En el año 2014, hacia fines del 2014, tiene que haber sido como en octubre o noviembre, por ahí, Gaspar presentó un cuadro de fiebre muy alta, por lo cual lo llevamos al hospital del niño acá en Viña del Mar, donde lo atendió su pediatra. Y ese día Gaspar presentó un cuadro de convulsiones, producto de la fiebre. Quedó internado algunos días en el hospital y bueno, básicamente se le diagnosticó que él con fiebre tenía este problema y convulsionaba, ¿ya? Por lo tanto se le recetó un medicamento para ir controlando este problema. Después de que se superó en el fondo ese problema que tuvo en el momento, ¿ya? Yo la verdad que comencé a darme cuenta que Gaspar estaba teniendo algunas conductas que me parecían extrañas. Y lo primero que me di cuenta es que había dejado de hablar. Para mí fue lo más notorio, porque hasta ese entonces Gaspar venía desarrollando su lenguaje de forma normativa. Ya decía algunas palabras, papá, mamá, y después de eso Gaspar dejó de hablar. Yo la verdad que dejé pasar un rato y empecé simplemente a ponerle más atención porque quería descartar en el fondo que no fuera una idea mía, hasta que ya simplemente fue bastante evidente. Lo conversé con la mamá de Gaspar en ese momento, y
bueno, decidimos llevarlo a algún especialista para que lo revisara. Y esto es algo que suele ocurrir, ¿ya? Es tal vez una historia que se repite en la mayoría de familias con niños con autismo antes de que sean diagnosticados. Y empieza una especie como de peregrinaje entre médicos, especialistas, buscando explicaciones, y la verdad que uno también se pasea eh, por médicos que la verdad que dejan harto que desear en su ética. Finalmente, ya fines del año 2014, logramos llegar a la consulta de una neuróloga, que es Mireya Quitral. Ella revisó brevemente a Gaspar y nos sugirió que lo lleváramos a una evaluación multidisciplinaria, ¿ya? para poder diagnosticarlo como corresponde. Ahí fue como nosotros llegamos a la Escuela Especial Acuarela en Villa Alemana, y ahí básicamente nos recibió un equipo de profesionales que le hicieron toda una evaluación a Gaspar, y que a nosotros, sus papás, también nos hicieron una entrevista, porque no solamente vale lo que se ve en el niño, sino que también se toma en cuenta la información que pueden entregar los papás. Y después de esa evaluación, ya el diagnóstico de Gaspar en el fondo se sentó en lo que es trastorno del espectro autista. Entonces, ¿qué pasa de ahí? ¿Qué pasa de ahí, cierto? Yo puedo hablar por mí, ¿cierto? Como papá de Gaspar. Y les puedo decir que lógicamente en el momento a uno se le viene el mundo encima. Porque son demasiadas las cosas que uno piensa en el momento de qué va a pasar con tu hijo el día de mañana. Para algunos papás es pensar, chuta, ¿qué va a hacer mi hijo el día de mañana? ¿Va a poder tener una profesión? ¿En qué va a trabajar? ¿Va a poder tener una vida? No sé, ¿ya? La verdad que para mí lo que más me complicó en el momento, con la poca información que yo manejaba respecto de lo que era el autismo, era saber si mi hijo iba a poder manifestar o sentir sus emociones. Yo quería saber, por ejemplo, si mi hijo iba a sentir el cariño que yo le tenía, el amor que yo le podía entregar. Eso fue lo que a mí más me complicó, la verdad. Y fue lo que en su momento me quebró. Gracias a Dios, una persona muy cercana a mí
eh, y también con Gaspar también, se acercó a mí en ese momento, eh, y me contó su experiencia y me dijo, mira, yo tengo mi hijo diagnosticado con Asperger, y no fue sino hasta que él fue diagnosticado con Asperger, me dijo, que me di cuenta que yo también estaba dentro de ese diagnóstico. Y entendí, me dijo, por qué era yo como era. Y ahí es cuando yo le manifiesto mi tremenda preocupación. Y él me dice, no, me dice, nosotros sí podemos sentir las emociones, nosotros sí podemos percibir cuando alguien más nos tiene mucho cariño, cuando nos entrega cariño, cuando nos ama. El problema, me dijo, no es que nosotros lo podamos sentir, el problema es que nos cuesta mucho expresarlo, y muchas veces lo expresamos pero de forma mecanizada, pero nosotros sí lo sentimos, me dijo. Y vuelve, en el fondo, se vuelve a condecir un poco con eh, un poco con las definiciones, ¿cierto?, del trastorno del espectro autista, que dice que una persona con autismo percibe el mundo de forma distinta. La verdad que mi periodo, como decirlo, de duelo cuando me dijeron que mi hijo tenía autismo, fue bastante corto. Principalmente, ¿por qué? Porque tuve a alguien que respondió a mis preguntas. Eso fue lo que más en realidad me ayudó, y que en el fondo me permitió decir, ya, vamos para adelante. En el año 2015, mi hijo entró como alumno, no sé cuál es el otro término que se le puede dar, a la Escuela Especial Acuarela. Una escuela, la verdad que bien especial, valga la redundancia de su nombre, Escuela Especial Acuarela, con profesionales especiales, diría yo, en todo sentido. Yo me involucré desde un comienzo mucho en el trabajo de la escuela, y puedo decir que más allá del compromiso profesional que tienen todas las personas que trabajan en esta escuela, hay un compromiso de corazón. Y la verdad que yo voy a estar siempre muy, muy agradecido de todos quienes trabajaron con mi hijo. Gaspar partió en la escuela Acuarela en marzo del 2015, en el nivel más pequeñito que había, ya con los niños más chiquititos. Y la verdad que sin mucha expectativa, ya, como papá, de qué es lo que iba a pasar, no sé, dentro de un mes, 2 meses, ya. La expectativa en realidad era de que tal vez en unos años más
Gaspar pudiera empezar a encajar, digámoslo así, eh, o a aprender, no sé, no sé. En ese momento la verdad es que eh, uno está como muy en el limbo, sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar, ¿ya? Simplemente una cosa era segura y era que eh, el hijo estaba ahí para que realmente recibiera ayuda. Y yo la verdad que tengo que tener harto cuidado con, con lo que voy a decir ahora, ¿ya? Eh, y digo que debo tener cuidado porque no quiero tampoco generar falsas expectativas con papás y mamás de niños con autismo que están recién diagnosticados, ¿ya? Eh, entonces, antes de contar esto, quiero decirles que no todos los chicos con autismo evolucionan de la misma forma, ¿ya? Eh, me gustaría mucho poder decirles, no, sabes que tu hijo va a evolucionar igual como lo hizo el mío, o mejor que el mío, ojalá. Pero no todos lo hacen de la misma forma. Gaspar pasaron unos 3 meses aproximadamente en la escuela y para sorpresa de todos empezó a desarrollar el lenguaje de nuevo. Y al principio palabras muy esporádicas, hasta que de repente, no sé, vino una especie como de, no sé cómo describirlo, algo, algo se gatilló en el cerebro de Gaspar y, y de golpe volvió a hablar. Pasó de no hablar una sola palabra, pasó de tener algunos momentos en los cuales él quería claramente expresarme algo y no podía hacerlo. Y, y la verdad que era bastante eh, desesperante para mí verlo cuando él trataba de darme a entender algo y yo no lo podía entender. Él se agarraba la cabeza de repente eh, y me miraba un poco a veces con desesperación. Por no poder decirme lo que quería, lo que necesitaba. Pasó de eso a volver a hablar. Y fue increíble, fue increíble. Eh, yo tengo bastante claro incluso el día en el que Gaspar volvió a hablar. Eh, y recuerdo que ese día que lo escuché todo el día eh, balbuceando, eh, entonando melodías. Y recuerdo que no lo disfruté mucho, porque mi pensamiento fue, mañana irá a estar igual, o esto será una cuestión esporádica, algo que simplemente pasó hoy día y a lo mejor mañana, después que despierte, no va a volver a hablar. Y no fue así. Gaspar no dejó de hablar después de eso.
para mí eso fue increíble. ¿Ya? Después de ese evento, Gaspar fue evolucionando increíblemente rápido en la escuela. Paralelamente con la participación teniendo a mi hijo en la escuela Acuarela, como dije en algún momento, yo también trabajé mucho en la escuela y conocí a mucha gente. Me gustaría decir, conocí a muchos papás y muchas mamás de otros niños con autismo, y lamento decir que no fue así, porque la mayoría de las familias que conocí, conocía solamente a las mamás. Los papás, la mayoría se mantenían al margen. La típica excusa de, no, es que yo trabajo, así que no, ve tú al hijo, y porque yo tengo que trabajar, entonces no puedo estar participando en esas cosas. Habían incluso historias que escuché yo bastante más críticas, ¿ya? De papás que cuando supieron que su hijo no era normal, decidieron mantenerse al margen. No me vuelvas a contar nada más de él, tú encárgate de él, ¿ya? Básicamente el papá diciéndole a una mamá, ¿ya? Y joder, qué rabia en el fondo, cuando escuchaba yo esas historias, y yo decía primero, a lo mejor la realidad es distinta, pero pasaba el tiempo, conocía yo más a las mamás de los otros chicos, y los papás nunca los veía. Muchos papás nunca los vi, solamente a las mamás. Compartí con las mamás harto, teníamos reuniones en la escuela, teníamos talleres citados por la psicóloga, porque se ocupaban no solamente de los chicos, sino que también de las familias, ¿ya? Era todo un proceso también para los papás, para las mamás, es todo un proceso también. Entonces también uno necesita en el fondo esas instancias donde poder conversar y poder expresar, y poder compartir y darte cuenta de que lo que está pasando con tu hijo, con tu hija, no solamente te pasa a ti, sino que le pasa a todos los otros papás, las otras mamás, pasan por lo mismo. Y eso, joder, ayuda un montón. Entonces, bueno, a la fecha, ahora estamos en el año 2019, Gaspar el año 2018, ya estaba a finales del 2018, ya se consideró que estaba en condiciones de pasar a una escuela con educación regular. Si tú lo quieres decir de esa forma, una escuela normal. Espero que entiendan que para nosotros el tema de hablar de algo normal no es bastante molesto. Entonces, este año Gaspar entró a un jardín infantil, el jardín Pequeños, acá en Villa Alemana, y está en kinder. Por su edad le correspondía primero básico, pero
decidimos que lo adecuado era hacerlo pasar primero por kinder para que tuviera también un periodo de adaptación entre la escuela especial y un colegio donde sabemos que hay muchos niños, ¿ya? Así que este año entró Gaspar a kinder junto con su hermana, con Josefa, y están los dos en kinder, y hasta ahora estamos, recién terminamos marzo, ha ido bastante bien, ¿ya? También hay un compromiso de parte de las profesionales del Jardín Infantil Pequeño, que ya desde fines del año pasado se acercaron a mí a, a manifestarme su expectativa, sus preocupaciones y en el fondo la disposición que tenían para recibir a Gaspar este año. Así que mi hijo ahora está en kinder. Yo estoy la verdad que contentísimo y muy orgulloso de él. Es un chico, por decirlo bajo, brillante, ¿ya? Yo sé que todos en el fondo, lógicamente, encontramos que nuestros hijos son el mejor del mundo, ¿ya? Y por supuesto que cada hijo para el papá, para la mamá lo es, ¿ya? Yo tengo a Gaspar, ¿cierto? Con condición de autismo. Tengo a mi hija Josefa, neurotípica, y ambos tienen habilidades muy diferentes, ¿ya? Gaspar se escapa de la norma en muchos aspectos, ¿ya? Eh, y vuelvo a decirlo, ojalá todos los chicos con autismo eh, fueran como Gaspar, ¿ya? Y lo digo tal vez un poco, ¿cómo decirlo? No sé si la palabra adecuada sea desde como del egoísmo, no sé, ¿ya? ¿Por qué digo ojalá todos fueran como Gaspar? Porque eh, Gaspar ha evolucionado de una forma impresionante, de una forma increíble realmente, en muchos sentidos. Y cómo me hubiese gustado que eh, los mismos niños que estuvieron con Gaspar cuando él entró a la escuela especial Acuarela hubiesen podido evolucionar de la misma forma que la hizo mi hijo. Y ahí está lo que yo decía en un comienzo, que este es un espectro. El espectro autista abarca mucho. Hoy día no se habla de los niveles del autismo, pero sí quienes estamos involucrados en este mundo sabemos que hay chicos con autismo, ¿cómo decirlo?, más severo que otros, ¿ya? O con más complicaciones, ¿ya? Espero no estar hiriendo susceptibilidades de la comunidad, digámoslo así, de quienes estamos en este mundo, ¿ya? Eh, pero lo vuelvo a decir, ojalá de verdad todos los chicos con autismo pudieran evolucionar como lo ha hecho mi hijo. A las mamás que están en este mundo, sé que es una batalla diaria,
y que hay días que son horriblemente malos. Hay días cuando nuestros hijos se descompensan. Joder, qué días más malos esos. No, espero no volver a vivirlos. Esos días en los que las batallas se perdían. Esos días en los que llegabas al final del día y querías mandar toda la mierda. Sé que a lo mejor es difícil para las mamás aceptar que a lo mejor este tipo, ¿cierto? Este gallo que está hablando en este video, sea como realmente lo está diciendo, ¿ya? Y yo comprendo la incredulidad, ¿ya? De no, en el fondo, de no poder aceptar, ¿cierto?, que un papá hombre se puede haber involucrado en la vida de los hijos, sobre todo cuando estamos hablando de hijos con necesidades especiales, ¿ya? Pero les puedo decir que entiendo por lo que han pasado, por lo que están pasando, ¿ya? Créanme o no. Sean fuertes. Y también siéntanse con el derecho de caer, de dejarse caer de vez en cuando. Nadie es Superman o Supergirl, ¿ya? Todos somos humanos y no somos perfectos. Y tenemos derecho también de repente a llorar, a no sentir que vamos para ningún lado con nuestros hijos. No den la batalla solas. Busquen en quién apoyarse, ¿ya? Si no es su pareja, apóyense en otras mamás que también están pasando por lo mismo. Simplemente el hecho de poder conversar con ellas un rato, de a lo mejor salir a tomarse un café y compartir las experiencias de lo que está pasando y darse cuenta de que lo que le pasa a otras familias también es lo mismo que me pasa a mí. Créanme que eso va a permitir que cuando vuelvan a su casa vuelvan con una energía renovada y puedan continuar este difícil camino. Espero que este video, que se me alargó mucho, sea bien recibido por la comunidad de familias que nos vemos vinculadas alrededor de la condición de nuestros hijos, ¿ya? A los papás, a mis congéneres, me cuesta la verdad que encontrar palabras no duras para hablarles a ustedes. Sé que también hay papás como yo que se ven que se han involucrado,
en la vida de sus hijos, ¿ya? La mayoría no lo han hecho. Y voy a ser a lo mejor un poco visceral con lo que voy a decir, pero es lo único que se me ocurre. ¿Qué mierda les pasa? ¿Cómo pueden en el fondo aislarse de lo que pasa con sus hijos? No tienen ni idea de lo que se están perdiendo, de verdad no lo tienen ni idea. Y si sus hijos no evolucionan, tal vez también es porque ustedes están alejados. Porque los niños necesitan un papá y una mamá, ya sea niños con necesidades especiales, ya sean niños neurotípicos. Eso es común. Y tú te alejas, ¿por qué? Porque piensas que tu hijo, no sé, el día de mañana no va a ser un profesional, porque a lo mejor no va a poder andar en bicicleta, ¿por qué? Porque... Sácate eso de la cabeza. Tu hijo te necesita. La mamá de tu hijo, tu pareja probablemente, también te necesita, y créeme que mucho. Porque la pega que le dejaste, el trabajo que le dejaste, es muy difícil. Si yo he podido estar ahí con mi hijo, tú también lo puedes hacer. ¿Qué más les puedo decir? Espero que, de verdad, vuelvo a decirlo, espero que este video se hayan recibido y espero no haber sido muy latoso, muy fome, no sé, que me imagino que el video no solamente lo va a ver gente acá en Chile. Y bueno, es un día en el que conmemoramos, ¿cierto? Y es un día en el cual las familias decimos, vamos a seguir luchando. Así que espero que tengan un buen día, este 2 de abril. Y a no desfallecer, no desfallecer. Queda mucho camino. Probablemente es un camino que nunca va a terminar, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros. Gracias por escucharme.